Bendiciones familia. Jueves 3 de agosto, 22 horas, damos inicio a este encuentro, a este espacio sagrado para todos los que se vayan sumando. Bendiciones a todas las almas que van a estar escuchando este mensaje ahora en perfecta sincronía y en una línea de tiempo seguramente posterior que les va a permitir conectar con el momento en su perfecto, conectar con el mensaje en su perfecto momento. Se acaba de unir mi hermana Carla. Hoy en este vivo vamos a charlar entre nosotras, pero aperturando al espacio a preguntas y por supuesto para que podamos seguir hablando de esto en otros espacios. Y el tema es el bullying y el amor propio. El bullying como un reflejo de nuestro ego, ¿sí? Que bajo la crítica, los agravios, los juicios, los prejuicios, las opiniones negativas, estamos siempre construyendo a veces autoestima a costa de la autoestima del otro. Cómo este mecanismo se activa, a qué se debe y cómo desde la medicina cuántica a través de las diferentes herramientas que tenemos ahí disponibles podemos asistirnos en trabajar estos patrones para desactivar estos programas de reacción de nuestro ego inferior y alinear cada vez más nuestra personalidad a nuestra conciencia superior, al propósito de nuestra alma. Estamos en pleno portal de los leones, el 8-8 va a ser su pico máximo a nivel energético y este es un momento hermoso para hablar del corazón, de esas heridas del corazón que hoy nos condicionan para amar libremente y para expresarnos desde el amor, pudiendo tener respeto por todas las cosmovisiones, por todas las formas de vida, ¿sí? Así que bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Voy a sumar a mi amiga. No sé bien cómo se hace. Carly, yo te vi que estás conectada. No sé si cuando me pones a saludar, porque los mensajes se van como para arriba, si ahí te tengo que aceptar. Sí. A ver, acá me mandaste solicitud. A ver, ahí te acepté. Tema de la vida. Calculo que ahora nos van a ver a las dos en pantalla. Hermana, Amor, ¿cómo bienvenida. estás? Ay, qué alegría que estemos compartiendo este momento. Bien, feliz, muy feliz. Y creo que nada es casual, no creo que sea casual que estemos las dos en este aquí y ahora hablando de esto. Somos dos mujeres que nos encontramos hace mucho, mucho en la línea de tiempo terrenal, desde que éramos niñas, y desde ahí que hemos ido de la mano evolucionando en nuestro proceso, y Dios sabe que nos vimos transformarnos, ¿eh? Así que brindo por eso con mi mate, amiga, como siempre. Unas 16 o 17 versiones de nosotras por lo menos. Totalmente, totalmente. Hemos visto pasar. Bienvenida. ¿Cómo me ves? Estoy enmarcada porque la verdad, sabés que estoy con mi caos de mudanza, así que encontré un rincón y dije, bueno, tiene que ser acá. Se ve, Tiene que ser acá. ¿Sí? se ve linda la energía, creo que sé dónde estás, ahí en tu templo. Se ve perfecto, creo que a mí también, aunque yo tengo el teléfono ahí lo voy a enderezar un poquito más, ahí me ven un poco mejor. Así que bueno, estamos listas para dar comienzo a este espacio donde juntas vamos a recorrer una charla que probablemente vaya llevando a otras, y eso es lo interesante de darnos espacios de autoobservación, de autoconocimiento, ¿verdad? Y saben que Tocar poco el tema, hablamos juntas el otro día, le contamos un poco a la gente, Fío y yo somos hermanas, muy amigas y siempre quizás desaparecemos por meses de nuestras vidas, pero cuando aparecemos estamos, de alguna forma estamos. Y empezamos a conversar acerca de un hecho específico que creo que la mayoría de los que están conectados ya saben, en un ratito lo comentamos, y tuvimos algunas conversaciones al respecto y la verdad que parecía casi urgente compartirlo y ponerlo sobre la mesa ya sin juicios o sin enojo, porque creo que ni siquiera te causó enojo esta situación en especial, a mí no, pero desde un lugar, desde donde poder ponerle luz a un hecho que repetimos tantas veces en nuestras vidas y nosotras que nos conocemos desde muy chicas, hemos sido parte desde todos los lugares de este tipo de actos, porque
No, la hemos vuelto loca a la bibliotecaria del colegio. Le mandamos una disculpa si en algún momento ve o se entera de esto, por ejemplo, ¿no? Como se me ocurre un hecho allá lejano. Y a veces poder ponerlo en palabras y compartirlo pone mucha luz, porque en definitiva es en un momento reírnos de nosotras mismas y de las que fuimos y de las que podemos transformarnos o podemos ser. Totalmente, y a lo largo de ese camino, las dos fuimos utilizando un montón de herramientas, algunas en común, que nos ayudaron un montón en ese camino de ver esas versiones nuestras, donde a veces estábamos paradas en situaciones que nos hacían daño y que hacían daño al entorno en el que nosotras estábamos, ¿no? Compartiendo. Y de alguna manera, en ese camino, encontramos en la medicina cuántica y diferentes herramientas de la medicina cuántica, esas herramientas que hoy todavía nos siguen asistiendo y por eso son las que empezamos a compartir, cada una desde su lugar, desde su espacio, y son las que forman parte de nuestra manera de vivir, ¿no? Y de alguna manera en este espacio vamos a hablar un poco de lo que es, digamos, el estar bajo esos condicionamientos y cómo lo trabajamos, qué herramientas podemos compartirles para que ustedes quizás también las resuenen, las tomen, las puedan implementar y puedan profundizar en su camino también, especialmente desde la mirada de la maternidad, ya que, bueno, mi hermana es mamá de 3 hermosas mujeres que ahora son niñas, y también ha custodiado y lo sigue haciendo a otra adolescente, y la realidad es que, bueno, imagínense la cantidad de veces, ¿no?, que este tema del juicio, el prejuicio, los miedos, las vergüenzas, las opiniones, los bloqueos a la otra persona y a su creatividad y a su magia, por los propios, ¿no?, miedos, y bueno, de esta manera ella acompaña todavía, y lo va a hacer por un tiempo largo, a esas hijas hermosas, y va a estar muy bueno que nos cuente cómo en el día a día ella trabaja estos aspectos como mamá, y cómo le sirvieron, en este caso, las herramientas a través del biohacking, ¿sí? Que más adelante mi hermana les va a comentar y también vamos a hablar sobre algunas herramientas para trabajar con ellas. Y así que ya pueden ir buscando algún lápiz y un papel, porque va a haber cosas que si bien el vivo lo vamos a dejar grabado, probablemente surjan a veces en la misma conexión. Entonces, si en este momento que estamos como haciendo una introducción, querés agarrar un lápiz, un papel y tener para anotar, quizás te sirva más adelante, en un ratito, en unos minutos, cuando entremos a trabajar juntos y empecemos a ahondar en este tema, y por ahí lo que sale en el momento espontáneamente es muy rico, más allá de que después lo vuelvas a escuchar y lo vuelvas a hacer, si esa es tu resonancia, ¿no? Así que, bueno, hermana, de mi parte, contarles que trabajo mucho con la medicina cuántica desde diferentes herramientas como la astrología, que es una de las herramientas que compartimos con mi hermana, también terapias de medicina energética, ¿sí? Terapia de regresión, tarot transpersonal, herramientas de descodificación, de constelación, el sendero del chamanismo, que es un sendero donde trabajamos con las alquimias, con el despertar de nuestra magia interna, unificando nuestra conciencia con los 4 reinos, con los 4 elementos, ¿sí? Y de allí también el posteo que nos trajo hasta acá, que pues si no lo viste, te cuento que yo hace una semana hice una publicación donde anunciaba un nuevo grupo de Munaiki. Munaiki es un conjunto de iniciaciones del chamanismo andino que los antiguos chamanes le traspasaron al doctor Villoldo, que fue el encargado de distribuirlo a todos los que queríamos conectar con el chamanismo desde un lugar más moderno, ¿no? Desde nuestros espacios, quizás en el medio de las ciudades. Y así fue. Y así es como aquellos que hemos transitado el camino y nos ha servido y nos sigue sirviendo en nuestro trabajo de autoobservación y de sanación y de integración, bueno, también lo compartimos, ¿no? Y ese posteo yo lo realicé grabando un reel en donde mostré muchos amuletos de poder que se utilizan en ceremonias, en iniciaciones, también en mis conexiones personales, espirituales. El primero era el báculo, ¿sí? Y el segundo era, se conoce como diadema, que es una corona con plumas, ¿sí? De hecho, hoy tengo otro amuleto de poder que es mi corona, tengo algunos amuletos que generalmente uso y los van a ver porque son los que más cotidianamente tengo en los reels.
desde brazaletes, anillos, ¿sí? Sepan que cuando cargamos simbología o cuando cargamos elementos, ¿sí? Estamos en resonancia con esa vibración. Bueno, a veces cuando sabemos interpretar esa simbología se resignifica y podemos comprendernos desde esas señales que a veces de manera inconsciente incluso manifestamos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, eh, yo mostré esos dos amuletos juntos, y por supuesto para las personas que estuvieron en resonancia con ellos, con el Munaiki, el chamanismo, hubo, digamos, una red de energía, me han preguntado, se han sumado, se ha armado el grupo, ya iniciamos. Y en el medio, una persona que se llama Ezequiel Campa, que es comediante, según entiendo, yo no lo conocía a través de este hecho, repostea mi reel, y él lo repostea grabándose al lado, haciendo algunas caras, ¿no? Como sin emitir mucha opinión, pero lo postea en su página, en su perfil, donde tiene más de 300.000 seguidores, y habitualmente, por lo que he visto, lo que hace es subir y entonces es como tirárselo a los lobos, ¿no? Entonces todos empiezan a criticar y a comentar y a reírse o a burlarse de la persona o del reel o del video que haya subido. Y bueno, el mío, o casualidad, fue el que más visualizaciones le generó, el que más comentarios le generó, o sea, el pibe en una cuenta súper grande, cuando posteó lo mío, le generó un montón de tráfico, ¿no? De reproducciones, y a mí también, porque mucha gente también, producto de eso, comenzó a ver, digamos, mi mensaje, y por ahí se interiorizó en mi perfil, y no se quedó solamente con ese videíto de 50 segundos, sino que decidió explorar a ver cuál era mi mensaje de alguna manera, ¿no? Y bueno, pasaron un montón de cosas, y entre ellas nos dimos cuenta con mi hermana esta oportunidad que tenemos de poder traer el tema del bullying, ¿no? Del reírme de los demás, de repente buscar ese recurso para generar comedia, o para generar engagement, o para generar de alguna forma comunidad, ¿sí? Y cómo a veces no nos damos cuenta que ese bullying puede estar alimentando y retroalimentando patrones mentales, emocionales, energéticos, que no son del todo positivos, ¿no? Para que podamos vivir una vida en armonía y en paz. Y hablan un montón de lo que nos está pasando. Muchas veces de manera consciente, la mayoría inconsciente, y por eso hay un montón de herramientas de la medicina cuántica, como por ejemplo la astrología, como por ejemplo el biohacking, las constelaciones, las sanaciones de linajes, las terapias de regresión, etcétera, que nos ayudan, ¿sí? A trabajar en todos nuestros cuerpos. De ahí la palabra cuántico, ¿sí? Para que sepamos que lo cuántico comprende desde la física cuántica, nuestro cuerpo está formado por células, las células por, digamos, átomos finalmente, y los átomos son considerados energía, ¿sí? Entonces, de alguna manera somos energía en ese camino rápido y cortito que te acabo de mencionar, en donde emanamos y atraemos a través de la energía. Y lo cuántico considera que nuestro cuerpo físico también tiene un cuerpo áurico que vibra, ¿sí? Y lo contempla dentro de nuestra totalidad. Y por eso la medicina cuántica trabaja sobre todos esos cuerpos, ¿sí? Nuestro cuerpo mental, el emocional, el energético, el físico, ¿sí? Y la medicina alópata, por supuesto, bueno, hace una especialización en el cuerpo físico, ¿no? Bueno, hermana, quería detenerme en esto para que las personas que también tuvieron esa duda cuando salió el tema pudieran saberlo, porque hoy vamos a hablar de la medicina cuántica y estas herramientas, y los senderos de autoconocimiento que tenemos, porque en definitiva se trata de eso, de ir hacia adentro, de autoobservarnos, de encontrar los detonantes que nos hacen reaccionar y trabajarlos. Así que, hermana, Una de las ¿qué te primeras parece? cosas, una de las primeras cosas que me viene al respecto es en los estudios acerca de cómo funciona la mente humana, las dudas que más se repiten en cada una de nuestras presencias y de nuestras conciencias y de nuestros caminos, tienen que ver con, ¿soy realmente amada o amado? ¿Tengo que hacer algo para ser amada o amado? ¿Cómo alimento mi autoestima en mi reflejo en el otro? Y también con respecto a la abundancia, ¿no? Porque esto no lo llegamos a conversar el otro día, pero surge mucho el tema de que esta persona está haciendo esto para robar, porque es una
como una estafadora, ¿no? Porque en definitiva la consideración es esa, que Bueno, tranquilamente... hermana, hasta han llegado a comentar en algunos casos por qué yo cobraba por esto, ¿no? Y mi pregunta era, discúlpame, o sea, si van a la verdulería, ustedes toman la fruta y se van sin pagar, cuando un maestro enseña en una escuela a un niño, no hay un salario de por medio. Bueno, nosotros los médicos cuánticos nos hemos formado en diferentes herramientas, hemos transitado un camino, lo seguimos haciendo, y como parte de nuestra misión compartimos las herramientas. Eso implica tiempo, implica disposición, amor, y hoy el intercambio puede llegar a ser dinero, quizás puede llegar a ser otro ¿no? medio. Sin embargo, es equilibrar la energía. Es sano también, habla del amor propio. Es un tema muy sensible a nivel social en el cual está siendo observado si el otro cobra por su trabajo, por qué cobra, cuánto cobra, cómo gana su dinero y demás, cuando en realidad ninguna de las personas que está comentando el video te dio su tarjeta de crédito o vos le trajiste plata de la cuenta, digamos, no es que hay una estafa real, entonces decir, bueno, se sintió perjudicado. Y en realidad el perjuicio va mucho más allá cuando lo que el otro está queriendo transmitir tiene que ver con su sensación de carencia y con la sensación de que, bueno, si el otro me va a cobrar por esto es porque es un chanta. Y como yendo un poco más allá, ¿no? Dando una vuelta más de tuerca al asunto, pienso en esto que pasaba en nuestra infancia, por ejemplo, que una persona medio disfrazada se ponía a hablar del horóscopo y te decía que si eras de Tauro, la semana que viene ibas a conocer al amor en el colectivo. Y no dejan de ser herramientas utilizadas por un sistema que pretende alejarte de tu propio poder. Entonces, si la astrología es tremenda herramienta para que el ser humano trabaje en su autodescubrimiento y en su disciplina y en su camino personal, pero claro que sí tiene mucho sentido boicotearla y ningunearla como a tantas otras cosas, y como se inventan incluso nombres que ridiculizan, entonces ya se instala ese nombre y queda como un comodín, ¿no? Que lo tengo a mano y te tiro el +4 para que hacerte pelota con tu juego. Y en definitiva yo lo que pensaba es, perdón si traigo esto sobre la mesa y quizás es algo íntimo, pero decía, esta gente tendrá idea de el trabajo que tenía Fiorella al que renunció en la Matrix, ganando un montón de dinero con el auto pago, con los servicios pagos, con un montón de beneficios desde el dinero para dedicarse de lleno a la medicina cuántica cuando esto claramente la misión acá claramente no tiene que ver con el dinero. Entonces, pero claro, ¿qué sabe la persona que está del otro lado tirando una bomba? Porque aparte tira una piedra y sigue con su día, ¿no? Esto es... Claro, y lo más interesante, amiga, que es que en ese momento nuestro ego lo que está haciendo es activar un mecanismo de defensa, ¿sí? Cuando yo me siento agredido ante algo diferente, lo que hago es activar patrones, ¿sí? Biomoleculares incluso en el cuerpo, que me ponen en la reacción. Miren, me pasó con un montón de personas que me escribieron diciéndome, en el momento me dio una bronca bárbara, pero respiré, buenísimo. Arcano 11 en el tarot, la fuerza, la maestría, la octava mayor del mago, la sabiduría para poder domesticar esa bestia que vive en nosotros, que es el ego, la personalidad, y que lo va a seguir siendo porque hemos venido acá a domesticarla, no a matarla, ni a eliminarla, ni a enemistarnos con esa parte nuestra. Somos personalidad, somos alma y somos conciencia superior. Y la idea es danzar en las tres conciencias, ¿sí? Y que podamos como personalidad alinearnos a esa alma, encontrar el propósito álmico y de alguna manera ponernos al servicio en esta nueva humanidad solar que está surgiendo, donde el amor, la empatía y de alguna forma la conciencia en unidad va a ser la guía, ¿no? Y fíjate, cuando estoy frente a situaciones de riesgo o de amenaza, se activan los patrones de defensa, ¿sí? Me pongo en alerta, se activa el sistema nervioso. Es esa palpitación, esa adrenalina
esa euforia que empieza a salir de adentro, que ponete a pensar ahí en tu casa cuántas veces te pasó cuando alguien te respondió algo que vos considerabas injusto o algo que te hizo estallar de enojo, cuando recibiste un mail, cuando recibiste una contestación, cuando recibiste una devolución que no esperabas, cuando te enteraste de algo, ¿sí?, que no esperabas tampoco, ¿no? Y se activan esos sistemas en donde parece que el cuerpo, ¿no?, hasta se manifiesta físicamente. Entonces, eso es la activación de nuestro sistema nervioso que empieza a acelerarse. Al acelerarse, entro en un sistema de estrés, ¿sí?, y de alerta. Y esto es lo que ocurre cuando, de alguna manera, ante lo que me genera rechazo, me defiendo. El bullying es una defensa para justamente defenderme de lo que a mí me ataca el autoestima y el valor propio. Sobre esto que comentás, precisamente todavía no comenté de qué se trata el biohacking, pero quizás ya todos se dieron cuenta o no, después lo puedo comentar, pero precisamente el doctor Joe Dispenza cuenta cómo a nivel neurológico se crean redes neuronales de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestros decretos y a lo que decimos, que por algo cada una de nosotras y cada alma que está en este momento viéndolo del otro lado es un alquimista y un mago y una bruja en potencia que solamente tiene por delante descubrirlo y hacerse cargo de ese propio poder. Entonces, cuando pasamos por esas situaciones de estrés, que podemos, en la medida que aprendemos a trabajar con nuestro cerebro, que es un músculo al igual que cualquier otro, y así como si querés tener los brazos firmes necesitas ir al gimnasio y hacer pesas, si querés que tu cerebro funcione a tu favor necesitas ejercitarlo y darle conductas claras, patrones claros para que se mueva hacia tus objetivos y no entre en esa nebulosa en la que posiblemente todos entramos en algún momento. El doctor Joe Dispenza al respecto cuenta que la manera en la que se activan nuestros pensamientos en una situación de estrés para el cerebro es exactamente igual que estar en el medio de la selva desprotegidos huyendo de un león. Y da igual si... Totalmente. En ese momento, hermana, se activa el sistema, la reacción reptiliana, es ese mecanismo que tenemos de defensa bien instintivo y primordial, ¿sí?, que nos mantuvo en alerta y que lo sigue haciendo, ¿sí?, y lo estresante que es para cada célula nuestra cuando pasamos por esas situaciones. Y de ahí que, perdóname, hermana, que te interrumpí, ahora quiero que me termines con el concepto, pero de ahí que muchas veces las memorias de aquellas situaciones en las que nosotros fuimos minimizados, en los que de repente nos sentimos menos importantes, ridiculizados, donde alguien se rió de nosotros, donde alguien nos desautorizó, donde alguien se burló, donde alguien de repente no nos tuvo en cuenta o no le dio valor, o digamos, pasó lo que pasó, donde hay una herida, ¿sí?, que me hace reaccionar, y busco a través de hacer un juego de autoridad en poder, ¿sí?, yo con mi crítica y mi prejuicio te pongo a vos en una situación inferior y entonces yo estoy en superioridad y reafirmo mi autoestima. Y este es un programa que tenemos todos aquellos que encarnamos en este holograma 3D que ahora está transitando su ascensión a 5D, y de alguna manera se retroalimenta en las redes, se retroalimenta con la comedia con la que te nutrís, los libros que lees, las compañías con las que charlas, los temas que debatís, la frecuencia de la música que escuchás, ¿sí? Todo, porque todo forma parte de la red y el sistema en el que estamos jugando. Hermana. Bueno, justamente en ese sentido, al respecto del sistema en el que vivimos y de cómo elegimos movernos en él, porque hasta cierto punto nuestra conciencia se está desarrollando y necesitamos, yo no puedo pedirle a mis hijas todo el tiempo que estén yendo a entender determinados conceptos y más allá, porque están creciendo, se están formando, están aprendiendo. Hay determinado momento en el que tenés las herramientas suficientes para descubrir que los laberintos que creás en tu mente o los portales se
llevan efectivamente a cabo en la presencia absoluta en la que estamos sumergidas. Con lo cual, si vos creás laberintos y creás redes neuronales pequeñas en las que tu cerebro está deambulando como si fuera un laberinto sin salida. Un bucle de pensamiento, de patrón mental. Abro la heladera, tengo la botella de agua vacía uy, la puta madre, que esa botella está vacía, listo, ya me fui a mi red neuronal conocida. Porque en definitiva se trata de si es conocida y es una zona de confort y ya está creada. Lo bueno es saber que tenemos total y absoluta libertad para desecharla y crear otra diferente. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso? Desde el biohacking, que ahora cuento brevemente de qué se trata. El biohacking es un estudio que conjuga herramientas de la neurociencia práctica, de la espiritualidad, y que yo lo estudié con Meli Vicario, que es una persona generosa, increíblemente generosa, tiene mucho de la PNL también, porque es programación neurolingüística. Y ella es una persona que viajó por Japón, Estados Unidos, se formó con muchos maestros de neurociencia, que no tiene un gran desarrollo quizás en Argentina, y su forma de hacer patria es traerlo y hacer seminarios intensivos acá, formar gente y demás. Y la línea del biohacking dice, como pienso, o sea, como con el pensamiento que estoy desarrollando, creo mis hábitos. Y como son mis hábitos, termino siendo yo. Y como termino siendo yo y mostrándome a las personas, a mi entorno y demás, es como me puedo conectar o no con mi destino inmediato o con mi destino feliz. Y desde ese lugar, con el destino del destino, que es decir, bueno, ok, puedo hacer algo mucho más grande que yo misma. O sea, puedo enfocarme en un destino que tiene que ver con esta conciencia unidad que somos y no solamente con lo que yo puedo ver, con algo mucho más allá. Pero para poder transitar ese camino entre mi pensamiento inmediato y el destino del destino, o por lo menos mi destino feliz, necesito tener las programaciones correctas. Porque si yo cada mañana me levanto, puteo porque no tengo el agua en la heladera, encuentro algo tirado en el piso y lo pateo con rabia porque estoy enojada y cargando una molestia constante, es lógico y clásico que mis redes neuronales, que ya están formadas por memorias antiguas de las cuales no me estoy haciendo cargo, no las estoy limpiando y no estoy descartando lo que no sirve, me llevan a estar con cara de traste, vibrando bajo y obviamente a no poder conectar con mi destino deseado. Porque lo primero que necesito para poder crear el destino que deseo es estar feliz y satisfecha con lo inmediato y conmigo misma. La caridad empieza por acá. Y cuán importante es, totalmente, hermana, que ese cambio que queremos ver lo podamos proyectar desde adentro hacia afuera y que para poder hacer esa autoobservación y poder correr el velo y discernir qué es el anclaje de esa conciencia inferior que no me permite ver con mayor libertad, poder trabajarlo, ¿no? Y hacerme las preguntas y usar las herramientas para justamente poder ir como sacando esas capas, esos velos, esos programas viejos de mis patrones mentales y por ende de mi frecuencia vibratoria y por ende de mi realidad como co-creadores que somos, esta gran palabra que tiene como dos, ¿no? Grandes partes que hablan de crear con un otro, ¿no? Y creamos con la divinidad que somos, en unión a nuestro Padre, Madre, a la fuente, ¿no? Entonces, de alguna manera, de ahí este camino espiritual que también contempla la medicina, ¿no? Bueno, desde ese lugar, un gran tip, un gran ítem que nos regala el biohacking es saber que nuestro cerebro aprende en lo inmediato, en lo rápido, en las imágenes que pasan rápidamente, ¿no? No se queda quizás en los aprendizajes largos tan efectivamente como en lo inmediato. Entonces, si vos decidís hackear una red neuronal,
porque decidiste que ya no te sirve para crear y manifestar el presente en el que vos querés vivir y en el que vos querés manifestar, podés tomar la decisión y hacerlo de la mañana al mediodía. Digo, no es más que sentarse, poder observar claramente el patrón, preguntarte, ¿no? Porque a veces no tenemos claridad, por una parte, no tenemos claridad muchas veces de nuestros objetivos y de lo que queremos. Mucha gente manifiesta que no es feliz y cuando le preguntas qué le haría feliz no tienen idea, no tienen idea. Y ni siquiera es algo fácil de hacer consciente, porque en definitiva cuando vivís en una realidad en la cual te levantás muy temprano para ir a trabajar, estás sistemáticamente haciendo lo mismo cada día, cumpliendo con encargos o con órdenes y demás, estás en esa sintonía de estrés en donde las neuronas están colapsando constantemente y las redes neuronales están como el subte de la mañana, tratando de hacerlo. Es muy difícil poder tomar decisiones saludables respecto a lo que yo quiero para mí. Entonces, si decidís que querés efectivamente llevar adelante un cambio, una herramienta desde el biohacking que es muy rápida es el anclaje, el switch y el anclaje, ¿no? Poder ver con claridad qué es lo que me pone en este lugar, qué es lo que yo siento con respecto a Fiorella, que hace un video con plumas y con cosas, y qué es lo que me da rechazo de este espejo que estoy viendo. Y en realidad cuando escarbas un poquito, las heridas están ahí nomás, porque posiblemente a vos te hubiera encantado estar en el medio de la sierra lleno de plumas y preguntándote para qué sirve este símbolo, y en realidad no tenés la posibilidad porque no la creaste todavía, lo cual no significa que no la tengas muy pronto. Entonces, el dolor quizás es que a mí me gustaría poder estar, por ejemplo, en ese lugar, o que quizás cuando yo me quería disfrazar, por así decirlo, o cuando quería mostrarme diferente, había rechazo, y mi papá me decía, pareces una loca con eso, sácate eso ya mismo. Entonces, poder ir en la línea de tiempo, que en ese sentido yo disiento un poco de toda la corriente que habla de una línea de tiempo lineal, ¿no? Perdón la redundancia. Para mí la línea de tiempo es circular y yo voy y vuelvo todo el tiempo entre los hechos pasados y creo los hechos futuros en una especie de espiral como toda nuestra galaxia, digo, no creo que sea tan diferente. Entonces, si podés localizar ese hecho, ese dolor que te está causando y por qué vos se lo estás proporcionando o por qué vos sentís la necesidad de rechazar, así como poniéndote en el lugar de ese adulto, quizás, si lo podés visualizar, lo podés switchar. Y ahí es una especie de juego y puede ser hasta divertido, ¿no? Recordar cómo era mi papá y qué pasa si me imagino este hecho, pero en lugar de la voz ronca de mi papá que me estaba dando una orden, le pongo una voz finita. ¿Y qué pasa si en lugar de darme un sopapo me daba un globo? ¿Cómo hubiera actuado esa pequeña niña en ese momento? Y desde ese lugar y jugando con las imágenes y con los recuerdos, podemos habilitarnos a crear nuevas redes neuronales y redes que sí, y a burlarnos de nosotros mismos y de las sensaciones y de las memorias de dolor que tenemos para poder dar lugar a otras nuevas y elegir una red neuronal. El anclaje en este caso, perdóname que ya cierro la idea, el anclaje en este caso tiene que ver con lo que voy a elegir manifestar en su lugar. ¿Y cómo lo voy a anclar en mí? Un anclaje puede ser físico, puede ser auditivo, puede ser olfativo. Un anclaje es ese perfume, no sé, para mí el perfume de los jazmines es un anclaje a mi infancia, cuando se acercaba la Navidad y mi mamá llenaba la casa de jazmines. Eso es un anclaje inconsciente. Esos anclajes podemos elegir usar esos anclajes. Entonces, si podemos elegir en el momento en que nos vamos a poner en modo negativo, a criticar,
a señalar o a mufar simplemente, porque a veces ni siquiera es con otro y es con uno mismo, y con la exigencia que tenemos con uno mismo, igual estamos vibrando como el orto porque no podemos con nuestra alma a veces. Exactamente un anclaje, no sé, presionarme el dedo pulgar para recordarme que en realidad esto me aleja de mi destino, y en realidad lo que yo quiero es estar en sintonía con algo mejor, con la felicidad, con el amor, con la sonrisa de mis hijas. De esa forma el anclaje te ayuda a salir del hábito tóxico, que en definitiva es un hábito y se puede deshacer y recrear las veces que se necesite. Quien le resuene y quien quiera y lo desee lo puede llevar adelante. Total. Total, hermana, total. Y saben que les quería contar una parte de mi proceso para que todos veamos que de esto no estamos exentos, y es parte de este juego, ¿no? De transformarnos. Desde la astrología, uno puede contactar con ciertos puntos que nos van a dar, ¿sí?, energías disponibles de nuestra personalidad, talentos, desafíos, cuestiones que va a estar bueno que las podamos reconocer y que podamos vernos a través de esa foto que es un mapa estelar con el cual encarnamos, ¿sí? Y cuando empecé a estudiar astrología, durante los 4 años estuve en contacto con mi carta natal. Fueron como 4 años de estar estudiando, pero a la vez estar autoanalizándome. Y pude darme cuenta que muchos de los trastornos para aceptar mi cuerpo, que yo transité con mi mirada, con mi autocrítica, mi materia, mi cuerpo, tenían que ver con mi nodo norte en Tauro. Los nodos del karma en la carta natal nos hablan de las cuestiones que venimos a incorporar, ¿no? Y entre ellas el autoestima a través del cuerpo, del valor del dinero, esto que decía mi hermana de cuando tomé una decisión cuántica en mi vida de dejar el trabajo en dependencia, que fue lo que hice desde que salí de la escuela, para ir en pos de mi misión. Soy ascendente Piscis, entendí que el ascendente es también, junto al nodo norte y al sol, las energías que venimos a incorporar, y soy sol acuario, y con la luna en acuario explotó este tema de hablar en las redes, de cómo nosotros nos comportamos y cómo nos podemos llegar a ver en la luz de los espejos, en los grupos, en las comunidades, que si estamos en ellas es porque ahí hay algo, una oportunidad para vernos, ¿no? Y producto de esto, que lo pude descodificar después con la astrología, me di cuenta de un montón de patrones mentales que operaban en mí, en base a conceptos venusinos, como por ejemplo los patrones de belleza, de armonía, ¿no? Y los trasladaba a mi cuerpo, y de hecho me encontraba muchas veces observando mujeres, incluso en la calle, ¿no?, al pasar, cómo estaban vestidas, y emitía juicios mentales que no los verbalizaba y no se los decía a nadie. Hasta me he comparado y emitir un juicio tal como el soy más linda que o soy más fea que, a ese nivel, si me retrotraigo a la adolescencia. Imagínate la cantidad de pensamientos de ese estilo que a veces tenemos por día. Estos son algunos de los que para mí fueron más contundentes cuando pude empezar a verme, a escucharme, y a darme cuenta que estaba proyectando la propia inseguridad en mí a través de lo que veía en las mujeres de la afuera. Una gran oportunidad trabajar e integrar esa conexión con la tierra, Tauro, y a conectar con mi nodo norte. Y justamente en una segunda vuelta, ¿no?, de evolución de mi conciencia, cuando los nodos se volvieron a posicionar en el cielo, igual que mis nodos natales, hace 2 años atrás, nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio, ahora se están posicionando los tuyos, amiga, y los de mi hermana de sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se generaron movimientos que más me pusieron en la situación de amigarme con mi propósito álmico, ¿no? Y con esto de hasta hacer un cambio de vida en términos de a dónde vivo, ¿no? El contacto con la naturaleza, Tauro, la tierra, ¿no? Entonces, digo, estas herramientas nos permiten conocernos, la astrología es una, el biohacking que mencionabas vos, hermana, es otra. En definitiva, siempre son las preguntas las que nos permiten ir cachando los programas, y hay herramientas de la medicina cuántica que nos permiten ir al momento del trauma y poder repararlo, ¿sí?, desde la conciencia, porque esto que decías es súper importante, nos movemos de manera circular, con lo cual, si yo aperturo mis registros y me asisto de un terapeuta, o yo logro hacerlo ya en maestría conmigo misma, puedo acceder a esas memorias y puedo sanar y reparar la herida. Y fíjate qué interesante cicatrizarla, ¿no? Una vez que cicatriza, aunque yo recuerdo lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, ya no se activa, entonces no reacciona. Es como desprogramar y darle off al programa mental
que desde el ego te estaba condicionando y no te permitía ver. Y nos pasa a todos. Entonces, con mi hermana armamos algunas preguntas que nos gustaría compartirles para que ustedes puedan anotar y puedan tener y puedan usarlas como para empezar a autoobservarse. Así que por ahí hacemos un ping-pong de preguntas como para que puedas tener en cuenta, para empezar a cacharte en estos pensamientos que hablan más de vos que de lo que le estás diciendo a otro, ¿no? Y ahí hay una oportunidad riquísima para hacer el trabajo de desprogramarnos, y eso nos va a dar cada vez más libertad, libertad de espíritu, libertad del ser, libertad de ser cuando quiero ser, de ser como quiero ser, de poder expresarme desde el respeto, el amor y la compasión. Todas las vías de expresión son válidas, ¿sí? Que todas aquellas situaciones, que todas aquellas heridas de la infancia, aquellas veces en las que de manera, digamos, a veces intencional y otras veces no, nos limitaron en nuestra expresión, y hoy son heridas inconscientes que se activan en los mecanismos de reacción que tenemos como adultos. Y el bullying es uno. Y Bueno, me gustaría también que antes de pasar a estas preguntas, amiga, vos puedas hablar un poquito de cómo lo manejás con las chicas. Carly tiene hijas de diferentes edades, ¿sí? Y me gustaría que ella pueda darles a aquellos que también tienen hijos o que de repente están escuchando y trabajan con niños, están cerca de niños, cómo abordar estos temas de autoestima, de validación, ¿sí? Sobre todo cuando ocurren situaciones de bullying entre los niños, ¿sí? acá hay algo que siento que es realmente muy importante, que es saber que, volviendo a la esencia del biohacking, ¿no? Como pienso, creo mis hábitos, como creo mis hábitos, soy. No necesariamente lo que yo le transmito desde la palabra a mis hijas es su guía, sino que he necesitado, desde que ellas nacieron, que hoy la más grande tiene 10 años, mi vida se volvió un remolino muchas veces, cambié de personalidad más veces que de ropa y formas y necesariamente tuve que integrar conocimientos y hacerme cargo de un montón de cosas de las cuales posiblemente si no hubiera sido madre hubiera dilatado bastante. Porque en realidad lo que siento yo que sucede al respecto de mis hijas es que ellas viven a través de nosotros y de nosotras y de nuestros comentarios y de nuestra forma de ver el mundo mucho más allá de lo que yo le pueda decir. Entonces, en definitiva, si yo en este momento me pongo a conectar con Instagram, por ejemplo, que es una red social que personalmente uso muchísimo para todos mis trabajos, en este momento la vidriera principal es Instagram, entonces la uso un montón. Si yo conectara desde esta red social para agredir a otras personas, más allá de que yo esto lo converse o no con mis hijas, porque yo a mis hijas podría decirle no uses la violencia. Perdón, estaba leyendo un comentario. Si yo a mis hijas les digo que no usen la violencia como en su colegio, pero cuando yo estoy mirando Instagram, muevo mi energía en poner un comentario violento hacia una persona que conozca o no conozca. Pongo este ejemplo de Instagram porque es puntualmente lo que nos trajo a conversarlo acá. Si yo, como ser humano, coloco mi energía y mis pensamientos en agredir a un tercero que posiblemente no conozco, porque la mayoría de las personas que circulan en las redes no las conocemos, ni hablar de que si lo conociera tampoco estaría muy buena la agresión, ya a mí me está generando que me mueva en una línea de pensamiento. Porque incluso si tengo a alguien al lado, es muy posible que comente, che, mirá esta ridícula, mirá, fíjate esta ridícula lo que se puso. Digo, ¿qué genera en mí? ¿Qué hábito voy a estar alimentando en mí? ¿Y qué versión de mí voy a estar siendo si mis pensamientos están enfocados en un lugar tan pequeño como invertir mi tiempo en ridiculizar, molestar o menospreciar a alguien o agredir simplemente? Entonces,
este tipo de patrones mentales que también los transité, porque hoy pensaba esto, ¿no? Como en realidad nosotros no somos absolutamente nadie para enseñar o para decir esto se hace, esto no se hace. Transitamos miles de veces por esos caminos y bendiciones que tuvimos herramientas para colocarnos en otros lugares y es lo que estamos compartiendo hoy. Y herramientas que cada día de nuestra vida investigamos, porque no es como, bueno, aquí quien les habla, la chamana Fiorella y Carla les van a dar el veredicto. Jamás. Entonces, mientras que camino, aprendo. Mientras que aprendo, integro. Y mientras que mis hijas me ven a mí, ellas aprenden e integran también. No bastaría que yo les dijera que no molesten a alguien en el colegio si ellas observaran en mí la más mínima conducta relacionada a perturbar la existencia de alguien o a veces hay cosas que son muy chiquitas, ¿no? Y que es un lenguaje que tiene un poco de olor a viejo ya y que está un poco apolillado, que tiene que ver con el gordo de la esquina, pero no viste que me cobró cualquier cosa, no sé, nacionalidad, orientación, lo que se te ocurra. Es moneda corriente todavía y todavía esa violencia está siendo parte de nuestro sistema y todavía está pidiendo a gritos que la craqueemos. ¿Cómo lo pide? A través de los niños que necesitan tener clases para no hacer bullying. O sea, los chicos en el colegio necesitan dedicar horas para entrenarse para no hacer bullying. ¿Qué reciben? ¿Qué recibieron en su camino? ¿Qué tenemos que preguntarnos para poder darles algo mejor? Porque en definitiva, esto también pasa, que muchos chicos, chicas llegan a su casa y mira mamá esta tarea que me dieron, porque tu profesora es una hija de fe, porque no sé qué. ¿Qué pensamiento de base estamos estructurando en esas mentes que están en pleno desarrollo y que son una tierra fértil para sembrar cualquier cosa? Porque es alucinante ver cómo con esos ojitos te miran, te preguntan, y esto que ellos se llevan como su mochilita, que es todo lo que les puedo dar como mamá, esa mochilita de herramientas que el día de mañana desarrollan y siguen sus propios caminos. Esto, en casa, por ejemplo, en un momento, mi nena más grande, que ahora está en 5º grado, trajo el tema de que había un nene en el colegio que a otras compañeras o a ella misma como que las llamaba gordas, que las llamaba bobas, que les decía, no sé, eran agresiones de diferentes índoles, desde lo intelectual, lo físico, hasta la orientación sexual a otros nenes. A lo cual, cuando Sofi me lo contó, yo le dije, ¿vos te imaginás cómo puede ser el día a día de ese nene en su casa para que llegue con tantas heridas al colegio y tenga que expresar ese enojo? Y ella me miró y me dijo, no me lo quiero ni imaginar. Sin embargo, yo le dije que no se habla del cuerpo de los otros. Y también en esta situación en la que el nene le decía a otro nene PUTO, ella le dijo, ¿y si fuera que le gusta otro nene, cuál es tu problema? Esta la pequeña conciencia de 10 años que está habitando acá en este momento. Estas herramientas, lo más importante es que yo siento como mamá poder transmitirle, es que en cualquier hecho que se les presenta, lo primero que necesitan, la primera herramienta a la que necesitan recurrir para poder tomar una postura que genere algo positivo, es el amor. O sea, lo primero con lo que necesitas conectar es el amor. Este nene te está diciendo esto, ¿realmente porque vos seas esto? ¿O en realidad tiene un sufrimiento que carga y una herida que vomita de esa forma en este momento? ¿Cómo lo podés ayudar? ¿Cómo podés
compartirte con esa persona desde otro lugar. Es muy difícil porque esa otra persona tiene otro montón de conciencias a cargo y cada una está en su propio camino y es perfecto como es. Ella no tiene que educar a nadie, ni que enseñarle, ni que mucho menos, pero cuanto más luz podamos poner desde casa y más amor podamos poner desde casa, más cercano es ese momento en el que estos hechos dejen de aparecer y dejen de tocar una fibra tan importante en cada uno de nosotros mismos como es la autoestima, que tanto nos cuesta construir, que tanto nos cuesta realmente poder tratarnos a cada uno de nosotros mismos con amor. Porque la mayoría de los que estamos habitando hoy este planeta, estamos creando nuestra, o por lo menos las conciencias de más 30, tenemos trabajo con nuestra autoestima, porque por algo está esta gran duda presente de si el otro me ama, tengo que hacer algo para que el otro me ame. Entonces me pregunto, con respecto a tu video específicamente y a las agresiones que se generaron en él, ¿cuántas personas que resuenan en su misión con la tuya la dejan de lado porque tienen miedo a ser agredidas, porque tienen miedo a ser violentadas y porque no tienen en este momento la fuerza y la energía vital que se necesita para exponerse en cuerpo y en ego a ese tipo de agresiones? ¿A quién estamos limitando que agredimos? Y también, ¿sabes qué, hermana? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando alguna vez fuimos agredidos o nos sentimos de esa manera? ¿Qué sentimos? ¿En qué parte del cuerpo lo sentimos? ¿Cómo nos condicionó? Si tengo la posibilidad de darme cuenta hoy cómo me condicionó ese comentario, ¿no? Ese juicio de mi mamá, de mi papá, de mis adultos alrededor, sobre todo, lleven la conciencia a la niñez para observar los adultos alrededor, porque está totalmente conectado con lo que decía mi hermana, ¿no? Esto de cómo los niños vemos nuestra realidad y piensen que recién encarnamos y pasamos por el velo del olvido, no tenemos recuerdo de otra experiencia, salvo que aperturemos el registro. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí lo que primera vez estoy viendo es lo que capto, ¿sí? Como mi realidad, como algo que para mí es normal, por más que no lo sea, o no hablemos de normalidad, hablemos de equilibrio, ¿no? Entonces, cuán importante es para nosotros también sanar esas heridas de la niñez. ¿Para qué? Para que justamente podamos de alguna manera integrarlas, que ya no duelan, ya no reaccionemos y no estemos dando este ejemplo, especialmente si estamos con niños que hoy están viendo la realidad a través de nuestros actos, ¿no? Y de alguna forma esas heridas pueden estar conscientes o no, por eso hay un montón de herramientas que también nos permiten trabajar con el inconsciente para sanar esos vínculos desde nuestro niño, desde ese arquetipo de niño interno, con, digamos, aquellos adultos que nos estaban guiando en nuestros primeros pasos en esta encarnación, ¿no? Otra pregunta que me baja ahora, que tiene que ver, ¿no? Como ya que estamos astrológicamente con Venus retrógrado y va a estar un par de semanas más todavía, es antes de emitir un juicio o un juicio de valor o un comentario a otra persona, el que fuera, pensar, ¿esto me va a dar placer comunicarlo? ¿Esto me representa? ¿Esto habla de mí? ¿Esto le va a dar placer al otro? ¿Lo va a empujar hacia adelante? ¿No? Como qué importante poder conectar con el gozo. Esto realmente me está... Totalmente. Esto que estoy diciendo, me Nutre, está... ¿no? Me nutre energéticamente, me es, digamos, liberador, o en realidad me está manteniendo en un estadio bajo. Al nivel de la programación mental, una cosa muy importante es tener claro que el cerebro no necesariamente interpreta el no. Entonces, cuando yo estoy haciendo un decreto, una declaración o una programación mental y estoy utilizando el no, es muy probable que el cerebro lo tome en positivo. Entonces, tanto el mío como el de mi hija, en el caso de yo como mamá, no tiene tanto sentido decirle no seas violenta, por ejemplo, cuando en realidad puedo decirle ¿qué tal si lo ves con amor? Por ejemplo, ¿qué tal si
usamos herramientas que te hagan bien, qué herramienta podemos usar para abordar esto con más amor. Es muy importante saber que tanto nuestra mente cuando la estamos programando como la de nuestros hijos, que la programamos todo el tiempo, no entiende, no capta necesariamente el no, y muchas veces capta el decreto. Entonces, etiquetamos en modo ciego o en modo matrix o sistemático, un montón de veces le ponemos etiquetas de mierda a nuestras hijas e hijos sin darnos cuenta, porque en realidad le queremos hacer un bien. No seas vaga, no seas aburrida, no seas cosa. Y estamos haciendo magia. O sea, le estamos tirando... Hermana, esta frase que por ahí, no, estoy muy segura que más de alguno de nosotros la ha escuchado, ¿no? Deja de llorar, no llores, ¿no? Como, y esta situación en el que por ahí el niño está expresando desde la angustia su cuerpo, ¿no? Emocional, y nos debe haber pasado a nosotros, a mí me ha pasado, y sé que si bien no había una conciencia de quien me lo estaba decretando, bueno, tiene ¿no? Le quiero decir algo a Karina, que hizo un comentario lamentablemente sí, y en realidad, por lo menos en mi autoconsuelo, y lo pongo mucho en práctica porque tampoco hay cosas que no tienen retorno en lo inmediato, es saber que si sucedió de esa forma, igual fue perfecto, igual tiene que ver con el camino que tu hijo, tu hija necesita transitar, igual... En este momento, si lo descubrís, y si te descubrís en esos decretos instantáneos que aprendimos, podés elegir otro y va a ser suficiente, y va a ser lo correcto. Porque tampoco tiene mucho sentido como la culpa, ¿no? Decir, ay, ¿cuántas veces le dije a mi hija que no llore? Ya está, fue lo correcto, porque era lo que su conciencia necesitó, porque evidentemente se dio así. Sin embargo, con nuevas herramientas puedes crear nuevas realidades. Y hermana, quería sumar esto, le estás dando el mejor ejemplo, ya que cuando de alguna manera vemos transformarse a los padres, para los hijos es tan integrador. Cada uno de los pasos que mis padres dan, en los cuales hasta a veces contándonos cómo se miran a ellos, no sé, les pongo un ejemplo. Hoy para nosotros, 4 como familia, un zoológico es una prisión de animales, es ver la tristeza y la angustia de animales encerrados, por más que el zoológico sea el mejor del mundo, si no deja de ser, ¿no? Si es un santuario por ahí difiere, pero zoológico, ustedes me entienden. Y para mis padres y para mi hermana y para mí era muy normal, cuando éramos niñas nosotras que queríamos conectar con el reino animal, que nos llevaran al zoológico. Y hoy mis padres, por ejemplo, nos dicen, qué horror, o sea, cómo en ese momento les podíamos estar inculcando, pagando una entrada y llevándolos. Y lo que siempre decimos es, bueno, era lo que en ese momento nuestra conciencia nos permitía ver, no veíamos sin el velo todo lo que después vimos, y por eso cambiamos nuestra decisión. Y ese cambio de conciencia de mis padres, para mí, ha sido un ejemplo, porque me están demostrando que se puede cambiar, que tengo permitido transformarme, que tengo permitido cambiar y que no está mal, que no tengo que morirme tal y como soy, esa frase no tan ego de, soy así, no voy a cambiar, ok, porque no querés, y que estemos en claro de la decisión que estamos tomando con nosotros mismos, ¿no? Muy común que nos coloca en una zona de confort, que es un barro, como una arena movediza que nos succiona y nos mete hacia abajo, como, bueno, yo soy así. No, vos estás eligiendo ser así. Totalmente. Cada acto, con cada decisión, exactamente, que sostenemos. Nada, siempre es perfecto, ni bueno ni malo, pero seamos responsables de esas decisiones que tomamos cuando decidimos pensar, hablar, sentir de una manera u otra. Y quería agregar algunas preguntitas más que con mi hermana estuvimos delineando y que por ahí las pueden usar, sí, para su propio proceso. ¿En qué situaciones recientes sentís que enjuiciaste a alguien? ¿Sí? ¿Y cómo fue ese juicio? Observate frente a ese juicio, qué te despertó, qué información de vos misma sentís que refleja ese juicio, si hablaste con alguien más de esto, ¿sí? En mi caso les conté esto de que hablé con algunas personas que me manifestaron esta sensación de querer reaccionar, pero estar conscientes para respirar y traer el impulso al presente y preguntarse por qué deberían reaccionar de la misma manera. Entonces, que el último momento en el que vos hiciste algún prejuicio,
emitiste algún juicio, te sirva para hacerte esa pregunta. ¿Querés leer alguna más, amiga, hermana? ¿Las tenías ahí a mano o querés que las siga? Léelas porque yo estoy usando el teléfono y no podría hacer todo a la vez. Bueno, porque las redactó en nuestro chat mi hermana y no quería dejar de comunicárselas para que las puedan tener y de esta manera les sirva, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías decir que enjuiciás a otro cuando te sentís superior o más bien lo contrario, ¿no? En esto de cuando muchas veces emitimos juicios y hay una sensación de autoridad, ¿no? De superioridad en lo que estoy emitiendo. O Por viceversa, otro lado, la necesidad de defenderme es lo que surge a veces también, y no deja de ser un instinto salvaje que es muy fácil de educar. Después se necesita práctica, porque las primeras veces fácilmente queda como, yo me imagino la red neuronal que queda como un hilo que vuelve a activar, sí. vas, vas pedaleando con la bici y te metes ahí en el surco. Pero, y es un ejercicio, acá creo que se nos va a cortar pronto y por las dudas dejo esto como para ir cerrando. Es muy importante poner en palabras y escribir y manifestar con claridad. Entonces, de repente, si sentís que, por ejemplo, seguís un montón de páginas en las cuales estás invirtiendo tu tiempo en burlarte de otras personas, podés dejar de seguirlas. Terminar, Y salir del ese libro. tiempo usarlo. Sí, esto no me genera nada útil, o no. Yo, por ejemplo, cuando hago las limpiezas de los seguidores que sigo, de las personas que sigo, hay veces que sigo páginas de memes porque digo, no, esto me hace reír, y esto está bien. Como no es que, bueno, reírse está mal, no, tranquila, hay un momento para todo. Pero poner en escribir, ¿no? ¿Qué metas sí tengo? En modo presente y positivo, 3 metas para esta semana al respecto de cómo yo me vinculo, tanto con superior como cuando yo me siento inferior. ¿Cómo puedo mejorar mis vínculos? Siempre hay para mejorar. Yo cada vez que me tomo este trabajo encuentro un millón de... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, Es increíble. Cuando uno bucea y se ve en esos espejos, es maravilloso. Gracias, gracias, cómo hermana. puede ser mejor lo que doy? ¿Y estoy conectando con el amor o estoy actuando en piloto automático? Esa es una pregunta para tener a mano siempre, ¿no? ¿Estoy en piloto automático o en realidad estoy vibrando desde el amor? Exactamente. Y me quedo con esa última para cerrar, hermana, porque estamos en pleno portal de los leones. El portal de los leones en el mes Leo, desde la astrología sabemos que rige el sol, el corazón, y es la apertura de ese yo, de esa personalidad leonina que se va a mostrar y que nos va a permitir llamar a la sanación de nuestros niños y conectar con nuestra creatividad, nuestra espontaneidad y permitirnos ser. Quiero decirles que parte de haber podido unificar en una sola imagen, en un solo video, esos dos amuletos es el resultado de haber trabajado mucho en mi autoestima. Así que gracias a aquellos que decidieron hoy, en sincronía perfecta de esta línea de tiempo, de la que sea, recibir en su campo cuántico esta conversación, estas preguntas y mucho más si lo difunden y mucho más si hacen el ejercicio con ustedes mismos, porque sana uno y sanamos todos. Bendiciones, familia, hermana de mi corazón, ha sido un placer compartir esta hora contigo, te amo, te celebro en mi vida, gracias, gracias a todos los que están de ese lado. Bendiciones, gracias, gracias, gracias a todos. Lo vamos a dejar subido y lo voy a subir a YouTube también, así lo pueden escuchar las veces que quieran, lo pueden parar y pueden también hacer el ejercicio. Con mucha luz a muchos corazones y sobre todo si hay mamás del otro lado, bienvenidas sean esas nuevas niñeces con esas nuevas aventuras, que quién sabe cuáles serán con esos nuevos niveles de conciencia que estamos creando entre toda esta humanidad. Y de hecho, quiero cerrar
con decirles que si quieren contactarla a Carly, yo la voy a robar en el video, pueden trabajar desde el biohacking con ella, con sus niños, ¿sí? Y también con ambas en la astrología, en las cartas natales, para adultos, para niños, como gran herramienta de autoconocimiento para trabajar este tema y muchas otras más. Así que bendiciones, familia, un placer, hermana, gracias, 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 gracias a todos. Nos veremos pronto para hablar de otros temas que también puedan despertar conciencia en cada uno de nosotros. Con amor los saludo, gracias.